Muy buenas a todos amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un vídeo realmente diferente. Hoy vamos a bajar de la moto después de que os lo presente y voy a contaros algo que llevo detrás de contaros mucho tiempo, porque mucha gente habla y creo que no está del todo bien orientado. Hoy vamos a hablar a lomos de esta preciosa BMW R 1200 GS Rally. Vamos a explicar, voy a tratar de explicar con un montón de datos, con un montón de información. Voy a tener que poner mucha información en pantalla porque si no creo que voy a marear. Lo que cuesta, no solamente la adquisición real de esta moto, sino lo que cuesta tener esta moto. No los mantenimientos oficiales ni programados, no, lo que cuesta tener esta moto. ¿Vale? El conjunto de gasto que supone tener una BMW. Ya digo, son dos partes. Una primera pensada en la adquisición y sobre todo en esas fórmulas que hay ahora de compra a plazos o pago diferido, que son peligrosillas y os voy a explicar por qué. Sino sobre todo lo que cuesta tener una BMW, pero vale para cualquier moto. Cualquier moto que tengas te puede hacer reflexionar, te puede hacer pensar todo lo que te voy a decir hoy. Tanto es así que después de esas dos partes, es decir, costes de adquisición frente a lo que cuesta ser poseedor de una Maxi Trail como una BMW GS, haré un pequeño bonus extrapolando esos mismos datos a lo que cuesta tener una moto también de aventura, también muy completa, también muy exitosa, con mucha historia también, con la que puedes hacer lo mismo, algunas cosas de otra forma, pero lo mismo en esencia, como es la Suzuki V-Strom 650. ¿Vale? Este es un bonus del final del vídeo para que veáis con sorpresa incluida las diferencias que pueden haber de lo que cuesta realmente ser propietario de una BMW en relación a cualquier otro tipo de moto. Así que como esas dos partes están muy bien diferenciadas, como vamos a hablar mucho, ya os digo que vamos a parar la moto, voy a dar toda la información que pueda en pantalla para no marear. Si todo os interesa, vamos adelante, quedaros unos minutos porque empezamos ya. Bueno, pues vamos a empezar por la primera parte del vídeo en la que me voy a referir a los costes de adquisición de la moto. Esto viene a colación o viene motivado porque veo que mucha gente compra motos con estos sistemas nuevos de financiación que hay en los últimos años, que realmente son uno de los pilares en los que se asienta el éxito de la moto. Luego vamos a ver lo que son los costes de tener una moto en sí, una GS 1200, 1250, 1300, pero ahora nos vamos a centrar en la primera parte, en lo que son los costes de adquisición. ¿Cuánto cuesta realmente comprar una moto? Y para comprar una moto, para entendernos, vamos a establecer un marco, y ese marco va a ser que te vas a comprar una BMW 1250, 1300 GS, Adventure o no Adventure, da igual el descuento que te hagan, da igual el equipamiento que le pongas a la moto. Lo importante es determinar como referencia que el precio que vas a pagar, partimos de que vas a pagar 25.000 euros. Esa es la referencia, independientemente de la moto que sea, del equipamiento que lleve. Partimos de que pagas ese precio, porque cada uno pagará un precio distinto en función de lo que compre, dónde lo compre, cuándo lo compre y qué características tenga, ¿no? O qué equipamiento opcional tenga, ¿no? 25.000 euros es el precio de partida, de contado. Y ahí incluimos también lo que es la matriculación. Todo, 25.000 euros. Cuando uno da el paso para comprar la GS, en este caso la moto que nos ocupa en este vídeo,
Normalmente, muchísima gente lo compra con el sistema de financiación que yo llamo pago diferido. Realmente es un sistema en el que das una entrada fuerte, unas cuotas relativamente cómodas o asequibles y un último pago final normalmente a los 3 años. Para hacer el cálculo correcto, nos vamos a ceñir a la etapa que estamos ahora. Este vídeo está siendo grabado en el último trimestre del año 2024. Y esos 25.000 euros se fraccionarían de la siguiente forma. Tengo que mirar de vez en cuando porque se me olvida el dato. Una entrada de 6.900 euros, un periodo de 36 cuotas, de las cuales 35 son las mensualidades, que serían a razón de 290 euros al mes, y una cuota final de 10.900 euros. Eso está calculado conforme al tipo de interés que digo actual, de este último trimestre del año 24, y está calculado, por tanto, con un 7,5% TIN de interés, un 8,5% TAE. La diferencia, abro paréntesis, entre el TIN y el TAE, para la gente que no lo sabe, es que el TIN es el tipo de interés nominal, es decir, es los intereses que pagas. Si yo te dejo 1.000 euros y tú me tienes que devolver 1.200, el TIN es el porcentaje sobre esos 200 euros que me estás dando de más. Si es un año, pues será un 20%, y si son 10 años, un 2%. Eso es el TIN. Y el TAE es la tasa anual equivalente, que es el conjunto de sumar los intereses, es decir, el TIN, más todos los gastos que lleva aparejado el préstamo, ya sean las comisiones, ya sean los gastos de gestión, los seguros obligatorios, todo lo que sea asignable a esa operación financiera se deben de contar. Por eso el tipo de interés es más alto el TAE que el TIN, siempre. Bueno, cerramos paréntesis. Volvemos al caso que nos ocupa. Con esos intereses tenemos esa primera entrada de 6.900 euros, las cuotas de 35 a 2,90 y la última cuota de 10.900 euros. En total, esas 35 cuotas nos están suponiendo una suma de 10.150 euros. Por tanto, si sumamos la entrada, si sumamos los 10.150 euros de cuotas y si sumamos los 10.900 euros finales, estamos pagando 27.950 euros por esa moto que valía 25. Ya tenemos 2.900 euros más en la adquisición por una financiación a 3 años, repito, solo 3 años. ¿Por qué digo solo 3 años? Porque lo más normal, de aquí es bien de la chicha, es que mucha gente cambia la moto a los 3 años. Entrega la moto, entrega una cantidad adicional y sigue pagando una cuota. Esto es importante para la segunda parte del vídeo, para cuando hablemos de lo que nos cuesta la moto en sí al margen de la adquisición. Yo esto lo digo, lo mantengo y lo repetiré. Si tú estás a gusto con tu moto, defiéndela, trata de quedártela, porque desde luego esto de refinanciar no es bueno, y mucho menos es ir cambiando de moto. Estoy hablando de si es bueno o es malo en términos económicos, en términos emocionales, en términos de motocicletas, otro tema. Hoy vamos a hablar de pasta. Hoy estamos hablando desde una moto, desde un entorno natural, pero de money, de la economía, ¿vale? Y creo que puedo ayudar con este vídeo, como he dicho un poco en la introducción del mismo. Acordaros, los 25.000 euros se han transformado en 27.900, pero tenemos esa cuota final que son 10.900 euros que hay que pagar. Si has estado pagando cuotas de 290, lo presumible, si te quieres quedar la moto, que en principio sería lo más sensato, sería que también refinancies esa cuota. Si refinancias esa cuota y buscamos unas cuotas parecidas a los 290 que venías pagando los 3 primeros años, nos iríamos a un préstamo, manteniendo ese 7,5 TIN, a 4 años, en el que pagarías 265 euros, un poquito menos, pero para hacernos una idea, 265 euros. Si multiplicamos 265 euros al mes por las 48 cuotas de la refinanciación, estaríamos pagando
12.700 euros, no los 10.900 euros. Con lo cual tenemos que sumar a esos 27.900 iniciales unos intereses más, en concreto 1.800 euros más. Y por tanto, los 27.900 euros se suben a 29.750 euros. Eso es lo que ha costado comprar esa BMW de tus sueños. Los 25.000 euros de contado iniciales se han transformado en esos 7 años en 29.900, casi 30.000 euros. Esto es lo que debes de tener en cuenta porque es el dinero que durante esos años va a salir de tu economía y te puede privar, entre otras cosas, de poder usar la moto. Acordaros de la paradoja del chiste ese que dice que aquel que tuvo que vender el coche para poder pagar la gasolina, ¿no? Pues esto es algo que me gustaría que se tuviese en cuenta porque me llegan muchas feedback, mucha gente que me dice que no puede pagar la moto de sus sueños y que tiene que desprenderse de ella, gente que he conocido físicamente y gente que me lo dice de forma virtual. Y eso es lo que ha motivado un poco el objeto de este vídeo. Lo que cuesta realmente la adquisición de la moto es eso. A partir de ahí, quiero decir dos cosas. La primera es que esta primera parte del vídeo no está hecha para desmotivar a nadie, para que nadie deje de hacer lo que quiere hacer y muchísimo menos para no comprarse una BMW o muchísimo menos para no comprarse una moto pagada a plazos, no. Se trata de que se tenga claro que el coste final es mucho mayor, pero mucho, que el coste inicial. No estamos hablando de 500, ni de 1.000, ni de 2.000, estamos hablando de casi 5.000 euros más. En segundo lugar, he de decir en favor, en concreto, ya que estamos hablando de la BMW y de la financiación de BMW, que es una financiación, desde mi punto de vista, honesta. Y voy a decir por qué. Cuando financias en estos números que os he dicho, en esas cantidades, se te está diciendo que la moto al contado vale tal, 25, y que vas a terminar pagando X a poco que te pongas a contar, que es el trabajo que yo te he hecho, sumártelo todo. Pero en el mundo de la automoción, sobre todo en los coches, se está produciendo algo que todavía no entiendo por qué está permitido legalmente, porque lleva bastantes años y a mí me acaba de ocurrir. Por circunstancias personales he tenido que comprarme un coche. Muy a mi pesar me he tenido que comprar un coche, no me he comprado un coche nuevo, pero me he comprado un coche de marca tradicional, un Renault, de estas personas que entregan el vehículo a los 3 años sin haberlo usado mucho, en muy buen estado, pues lo he cogido. Y Renault me ha ofrecido la forma de comprar. A mí y a todo el mundo. Y digo Renault como podía decir todas las marcas, porque he mirado todas las marcas. Y sigue funcionando como hace mucho tiempo. Y es precio de contado en pequeñito y que no se vea. Y un precio más barato por financiar. Por ejemplo, precio de contado 20.000 euros, pero si financias 18. Esto es absurdo, es decir, si tú vas con el dinero, si tú pagas el dinero en su totalidad, se supone que deberías de comprar un precio menor que si voy sin el dinero y te tengo que pagar a plazos. Esto es de lógica. En cambio, lo que ocurre es lo contrario. Te da la sensación o te hacen creer que estás pagando menos cuando realmente estás pagando mucho más. Yo hice mis cálculos en cualquiera de los coches que me podía comprar y de esos 20.000 que se quedaban en 18, al final pagaba 24. Es decir, había un desfase de más 6. Esto está muy bien, cada cual puede ganar el dinero como quiera. Lo que me parece mal es que la normativa, las autoridades sigan permitiendo este engaño a la hora de darte un precio como más barato, es decir, cliente, usted financia porque le sale más barato, cuando realmente, si usted financia, lógicamente, le sale mucho más caro el coche. Por eso digo que BMW en su financiación es más transparente y quiero romper una lanza por si alguien ha pensado que estoy haciendo este vídeo para que nadie financie su moto con el plan Select de BMW. Simplemente esta primera parte la he hecho para que la tengáis en cuenta. 1, que es una financiación honesta. 2, que pagas mucho más de lo que aparentemente pagas al contado. 3, y es un consejo que te doy si puedes, si te gusta el producto que compras, trata de
aguantarlo, trata de tenerlo, porque económicamente no es una buena inversión, una buena idea mantener el préstamo y mucho menos cambiar de moto cada 3 años. No, desde luego, a nivel particular no te interesa. Y hoy, con estos números iniciales de la primera parte del vídeo, he tratado de explicaros por qué. Bueno, pues vamos a la parte más importante del vídeo, a la que tenía más ganas de hacer, que es esta segunda parte en la que voy a hablar de cuánto cuesta tener una BMW. Y luego al final vamos a compararla con una moto que es también trail, muy usable, muy vendida, un éxito de ventas, pero que cuesta mucho menos, y vais a ver cómo hay sorpresas, concretamente con la Suzuki V-Strom 650, una moto que hace poco le hice una review despedida de un modelo tan exitoso, y creo que os interesaría mucho ver la sorpresa que puede ver al final, porque yo tampoco me lo esperaba cuando lo estudié. Quiero ver si es verdad o no esa frase que dice que mantener una BMW, me refiero a mantener a todos los niveles, ahora lo veréis, es tan caro como dicen o no. Tener una BMW es tan caro como dicen o no lo es. Para eso vamos a asentar el cálculo que voy a hacer en dos pilares básicos. El primer lugar es que voy a estimar los kilómetros que se hacen habitualmente en una maxi trail. Para eso, aparte de mi propia experiencia, la de muchos conocidos, la de mucha gente a nivel virtual, en los últimos tiempos he preguntado mucho en los distintos talleres, BMW, Honda, por el tema de las revisiones, cuánto se estima que se suele hacer al año, kilómetros, en una maxi trail. Y, repito, quiero subrayar esto porque hay gente que va a decir, bueno, pues yo hago muchísimos más o conozco mucha gente que prácticamente no las usa. El uso medio estimado, esto no viene en el Instituto Nacional de Estadística, esto es un trabajo de campo, de investigar, ¿no? El uso medio anual de una maxi trail son 10.000 kilómetros, más o menos, ¿vale? Ese es el primer pilar en el que se va a sustentar todos los datos que voy a dar a partir de ahora. El segundo pilar es que voy a dejar fuera una serie de datos que son variables y que no afectan a todo el mundo. Por ejemplo, no voy a contar de entrada los gastos de adquisición, que ya los hemos hablado en la primera parte del vídeo. En segundo lugar, no voy a hablar de gastos tales como los peajes, porque hay gente que no gasta peajes, o alquilar una plaza de garaje, porque hay gente que no se gasta ningún dinero en alquilar una plaza de garaje. Así que voy a centrarme en los gastos que son sí o sí inherentes a la tenencia de una BMW 1200, 1250, 1300 GS. Y luego los computabilizaremos a nivel anual y mensual, ¿vale? Primer elemento, teniendo en cuenta esos dos parámetros que he dicho, ¿vale? Primer elemento serían los mantenimientos periódicos. Este es uno de los que más pasta se lleva. Los mantenimientos periódicos de una BMW, sabéis que difieren mucho bueno, aparte de los descuentos que puedas tener y demás, o los que existan campañas o no existan campañas, difieren mucho de que sean los mantenimientos llamados baratos, que son normalmente las revisiones de los 10.000, 30.000, 50.000, las pares, de las revisiones que suelen ser las pares, los 20.000, 60.000, 80.000. Por tanto, vamos a hacer un precio medio, y haciendo un precio medio, habiendo preguntado más o menos cuánto puede estar esto, teniendo en cuenta que hay algunas revisiones más caras más adelante, que se pueden subir hasta los 500 y pico euros, cuando ya hablamos de bujías o otro tipo de cambios, el coste medio, repito, medio, quiero subrayar mucho estas cosas de medio y demás, porque sé que hay mucha gente que puede saltar, pues yo pago mucho más, pues yo pago mucho menos. Medio anual, teniendo en cuenta esas variables de futuro, estaremos hablando de unos 350 euros cada año. Primer elemento. Segundo elemento, neumáticos. Partiendo de la base que hacemos esos 10.000 kilómetros al año, que es el estudio que estoy haciendo en este vídeo, he preguntado, aparte de la experiencia habida y recibida, he preguntado en talleres de confianza
de especialistas además en cambio de neumáticos de moto, especialistas además en Maxi Trail, cuánto suele durarnos los neumáticos a los usuarios de las motos Maxi Trail. Ya sabéis que esto es una auténtica ciencia confusa, porque hay gente que realmente que dice que, bueno, evidentemente los neumáticos de taco se van mucho antes que los neumáticos de carretera, eso es una obviedad y por muchísima diferencia, ¿no? Pero aún así hay gente que parece ser que los neumáticos los rueda mientras duerme en la cama, porque hay cifras que yo no entiendo, de lo bajas que son o de lo rápido que se gastan esos neumáticos. A todo esto establecemos esa cantidad media de kilómetros que duran unos neumáticos de Maxi Trail en 15.000 kilómetros. Eso es lo que nos dura de media a los usuarios de Maxi Trail los neumáticos, de media. Dicho lo cual, vamos a establecer qué precio medio tienen los neumáticos. Los neumáticos han subido mucho los 2 últimos años, muchísimo. Y ya no están a los 200 y poquito euros de antes, sino que ahora están más en el cálculo que voy a poner, que son 300 euros. Ese es el coste medio. Pueden haber más baratos y más caros, pueden haber descuentos y no. Pero el coste medio de los neumáticos son 300 euros. Por tanto, como estamos haciendo un estudio sobre 10.000 kilómetros y el desgaste son de los neumáticos, el desgaste medio 15.000, tenemos que los 300 euros anualizados serían 200. Así que sumamos 200 euros a nuestro gasto de tenencia de la BMW en neumáticos. Pasamos al tercer gasto anual que contabilizo y que es el impuesto. El impuesto municipal de circulación es un tributo municipal que regula cada ayuntamiento por ordenanza, pero tienen unos costes bastante regulares. He consultado 2 o 3 ayuntamientos, evidentemente habrán algunos más caros y algunos más baratos, pero el coste medio del tributo de esta moto anual son unos 120 euros al año. 120 euros al año. Como dato curioso, o como dato para tener en cuenta, por si alguien no lo sabe, el salto importante de pagar menos a más se produce normalmente, va por cilindrada, se produce a los 1000. Hasta 999 centímetros cúbicos se paga bastante menos dentro del mundo Maxi Trail, y a partir de 1000 subimos a más del doble, porque por debajo de los 1000, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alicante está por unos 55 euros y por más de 1000 estamos a más de 120, más del doble. Así que es un gasto que hay que tener en cuenta y es el tercer elemento que pongo en juicio. Otro elemento fijo es el seguro. El seguro de la moto, de la BMW, este es el elemento más volátil que hay. También lo voy a tratar de centrar para que podamos hacernos una idea aproximada. Estas motos suelen llevar perfiles con asegurables, es decir, perfiles de gente que tiene bonificación y por tanto no paga muchísimo. Gente de una determinada edad, experiencia y bonificación. Y dicho lo cual, hay seguros más baratos y más caros, hay seguros básicos que apenas tienen daños a terceros y asistencia, o ni siquiera asistencia, y seguros súper caros con un todo riesgo, ¿no? Bueno, vamos a estimarlo en un precio medio para un seguro intermedio, que es un seguro que incluya lo básico, la asistencia en carretera y además el robo y el incendio, que por cierto, si me permitís, el salto de un seguro básico a un seguro con robo e incendio no es demasiado y os recomiendo que lo hagáis. En España, aunque alguno conoceréis que les han robado la moto, dentro del contexto internacional es un país seguro. Se suelen robar pocas motos, se roban, pero en el mundo extranjero más. Así que, aún así, creo que es muy recomendable. Y ya sé que si te aseguras la moto contra robo, pues salvo que te roben el primer año, hay una depreciación, un valor venal, una franquicia, y al final no te van a dar, si te roban 25, los 25, pero mejor que te den 20 de que no te den nada. Yo sí que conozco una persona que le robaron la moto y lo agradeció mucho porque estaba asegurado. Mucho mejor una compensación y el disgusto se te pasa más rápido. Cerramos paréntesis y hecha esa recomendación, digo que al seguro de esta moto, todo riesgo no, sino básico, asistencia, robo, incendio,
aproximadamente para una moto así, 350 euros. Y nos vamos a un quinto elemento de gasto anual, que no es otro que la gasolina. Sí, la gasolina, la vamos a contabilizar también. Vale, hacemos en este estudio, en este marco que hemos fijado, 10.000 kilómetros. Establecemos un precio, un consumo, mejor dicho, vamos a determinar el consumo. El consumo de esta moto es alto, porque o bien le damos bastante, porque es una moto que corre mucho por carreteras, o bien la gente que no le da tanto, pero que viaja cargado con ella en moto por autopista, a alta velocidad también consume mucho. Con lo cual, no me equivoco si os digo que el promedio de uso de esta moto son 6 litros de promedio. Si establecemos 6 litros a los 100, y por otro lado, establecemos que el coste actual, repito, último trimestre del año 2024, hay gasolineras más caras, sobre todo en las autopistas, hay gasolineras más baratas, sobre todo las low cost. A fecha de hoy, en España, precio medio de la gasolina 95, 1,5 €. 1,5 € por 6 litros hace, si gastamos 6 litros a los 100, gastamos 60 litros a los 1000, gastamos 600 litros al año. Eso es lo que le ponemos a la moto, 600 litros de gasolina cada año, en ese uso de 10.000 kilómetros. Si esos 600 euros los multiplicamos por el 1,5 € que vale cada litro, tenemos que nos gastamos en gasolina 900 euros al año. Luego tenemos otros gastos, pero son muy menores, como puede ser el gasto de la ITV. El gasto de la ITV es un gasto que se hace al principio cada 4 años, luego cada 2, y por tanto viene a estar para una moto en torno a los 40 y tantos euros, 50 como mucho, y si eso lo anualizamos no llegamos a 10 euros, y si lo dividimos el mes estaremos en torno a 1 € al mes. Es un valor que realmente sube poco la factura. Dicho todo lo cual, tenemos que nos da un gasto anual tener una BMW de 1.920 euros anual. Pero si lo mensualizamos, es decir, ¿qué nos cuesta al mes tener de promedio una 1200 GS, 1250 o 1300? Me salen 160 euros al mes. Ojo, solo 160. Digo solo porque para lo que es la moto que es y las satisfacciones que nos dan no me parece mucho. Y ahí es donde entronco con la primera parte del vídeo. 160 euros al mes realmente, como digo, creo que es algo perfectamente asumible. Estamos incluyendo todos los conceptos salvo los particulares de garaje, peajes y demás. Son todos los conceptos que todos pagamos. Claro, si a esos 160 le subimos, acordaros de la adquisición, si estamos toda la vida en constante adquisición, si toda la vida estamos pagando esos 290 euros de los que hemos hablado al principio, toda la vida, nos estamos yendo a 450 euros fijos al mes en moto. 450 euros fijos al mes en moto. Por eso he incidido en la primera parte y repito ahora que económicamente es muy interesante no estar pagando siempre la adquisición de la moto, porque tenerla, ni siquiera una BMW, es tan insoportable, es una cantidad soportable, y hemos tenido en cuenta todo, o prácticamente todo, seguro que algo se me ha pasado, me lo decís en comentarios. Y como bonus, os voy a decir una diferencia con qué cuesta tener una moto de exitazo como esta, pero mucho más económica de comprar y mucho más económica de mantener, como es una Suzuki V-Strom 650. Una moto con que, atención, puedes hacer prácticamente lo mismo, o no, puedes hacer lo mismo, quizá algunos usos de una forma distinta, pero como poder hacer, puedes hacer lo mismo. Bueno, pues aquí viene la sorpresa, porque si bien en la adquisición hay una auténtica dispendio económico de diferencia, en el coste de tenerla no es tan enorme. Sí que es cierto que los gastos de mantenimiento mecánicos, de revisiones, se menguan. Aquí hemos estimado unos 350 euros, en una V-Strom la media anual de los distintos años bajaría probablemente a los 200 euros, la media, hay revisiones mucho más baratas,
Y también ese seguro, bueno, el seguro no creáis, porque BMW es una marca que por el perfil de cliente las aseguradoras le bajan bastante el precio. La gasolina sí que ahorraríamos bastante algo en consumo, pero he hecho esos cálculos y con un Ovestron más o menos nos iríamos a 1.600 euros al año, es decir, a 140, 130, 140 euros al mes, es decir, 20 o 30 euros menos que aquí. Realmente la diferencia en el coste de tener la moto, de tenerla, es pequeña, son 20 o 30 euros al mes, no es mucho. Y la diferencia es si realmente el corazón te puede por una Maxi Trail de esta, por una Ducati, por una KTM, por una GS, que es la protagonista de hoy, pues realmente merece la pena. Y vuelvo a subrayar que lo importante es controlar el gasto de adquisición, por eso le he dedicado la primera parte de este vídeo, que no sé si os va a gustar, que no sé si es una chapa auténtica, pero bueno, mi curro me ha costado de cuentas, como veis lo digo casi todo de cabeza. Vuelvo a repetir que no pretendo asustar a nadie, pero sí que sea la gente muy realista de lo que compra, de cuánto le cuesta de verdad y todas las cantidades que hay que sumar, y darse cuenta de que determinados mitos, como por ejemplo el mantenimiento o el poseer una BMW, quizá esos no sean ciertos. Pues nada más, que no es poco, ¿eh? Hasta aquí el vídeo de hoy, diferente de verdad. Espero que lo valoréis, que sepáis que lo he hecho con mucho respeto, lo más preciso que he podido, con mucho cariño, con la única intención de ayudar y no perjudicar a nadie, con la máxima imparcialidad y objetividad que he podido, y por supuesto con honestidad y con voluntad clara de que sea útil para tomar decisiones importantes y para no complicarnos la vida, que en ocasiones ya de por sí es bastante complicada. Si os ha gustado, si lo consideráis que he conseguido el objetivo, podéis dejar, como siempre digo, un buen me gusta para que le llegue a más gente, y si no lo estáis y queréis, podéis suscribiros porque es gratis y anima mucho. Un saludo y nos vemos dentro de 2 viernes. ¡Chao!